comenzar leyendo la palabra del Señor. En Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Los versos del 17 al 31. Marcos capítulo 10, del 17 al 31. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas. En este momento suplicamos la iluminación de tu Espíritu para poder, Señor, comprender las verdades que tú tienes para nosotros. Habla a tu pueblo que se ha reunido para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Un buscador egoísta. Un buscador egoísta. Continuando con esta serie de estudios que estamos teniendo basados en el Evangelio de Marcos. Bueno, este pasaje, como dice el título, nos presenta a un buscador egoísta. Este pasaje describe el encuentro entre un hombre joven, acaudalado e influyente, y Jesús. No se trata ni de una parábola o historia, es un encuentro real. El hombre es confrontado con la decisión entre él mismo y Dios, entre la satisfacción aquí y ahora, en esta vida, y la realización en la vida eterna. Como vamos a ver, este hombre no pone en duda lo que Jesús le dice, no alterca, no anda con evasivas, simplemente después que Jesús lo confronta, y lo confronta con un aspecto esencial que debe acompañar toda exposición del Evangelio, y es la confrontación con la pecaminosidad humana. Algunos emplean los 10 mandamientos para mostrar cuánto el hombre quebranta esos mandamientos y en consecuencia se hace culpable. No puede haber una fiel presentación del Evangelio si no se confronta a la persona con la realidad de que todos somos pecadores, porque hasta que una persona no entiende que está perdido a consecuencia de ser un pecador, no va a sentir la necesidad
de la gracia divina. Por eso, con esto, Jesús lo confronta y el hombre simplemente se aleja. Cuando se dio cuenta que lo que Jesús le estaba ofreciendo le iba a costar su orgullo, sus posesiones, el hombre decide que el precio era demasiado alto, incluso por la vida eterna. Esta trágica historia de un hombre que no pasó la prueba más importante de su vida se desarrolla en dos partes. En primer lugar, vamos a ver el encuentro de Jesús con este hombre y la enseñanza que Jesús le da. Primero, el encuentro que está en los versículos del 17 hasta el 22. No lo vamos a leer ahora, vamos a ir sobre la porción siguiendo varias ideas. Este diálogo entre Jesús y el hombre se inicia con una pregunta, con la pregunta de este buscador egoísta. Y está en el verso 17, que dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ubicarnos donde ocurre este suceso. Bueno, se produce en la parte sur de la región conocida como Perea, localizada al oriente del río Jordán. Jesús estaba dirigiendo hacia Jerusalén, como dice el mismo capítulo 10 de Marcos, en el verso 32, dice: y iban por el camino subiendo a Jerusalén. Su último viaje a Jerusalén, ustedes saben a qué: a morir y luego resucitar. Y dice que un día, al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincó la rodilla delante de Jesús. Aquí dice: al salir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Mateo nos da un detalle que no da Marcos. En Mateo 19:20, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Mateo 19:20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era joven, dice Mateo 19:20. Lucas añade otro detalle. Lucas 18:18, si alguien puede leerlo. Dice que era un hombre principal. Probablemente este hombre era el líder de una sinagoga. Y los tres evangelios coinciden con la información de que era un hombre rico, un hombre acaudalado. Ahora, varios aspectos de este hombre llaman la atención en su manera de acercarse a Jesús. Este hombre rico, este hombre influyente, que había logrado mucho según el sistema religioso de la época, sorprende haciendo varias cosas. Primero, dice que vino corriendo hasta donde estaba Jesús. Bueno, para nosotros, en nuestra cultura occidental, es muy común ver a un hombre corriendo, ¿verdad? Pero en el Oriente Medio, los hombres y hombres ricos no corren, no corrían. ¿Por qué? Porque para correr era necesario recoger las largas túnicas que usaban tanto hombres como mujeres, dejando así ver al descubierto las piernas, lo que se consideraba para un hombre poco digno y hasta vergonzoso. O sea, no solían correr. Este hombre viene corriendo. Este individuo además dice que la Biblia, que hincó la rodilla, se arrodilló delante de Cristo, asume una postura humilde, una postura de adoración en la presencia de alguien que era impopular, rechazado,
por los líderes religiosos que lo consideraban un falso profeta y estaban tratando de matarlo. Además, viene a Jesús de una manera respetuosa. ¿Cómo se dirige a él? Maestro bueno. Y viene además con una pregunta que a todos nosotros nos gustaría responderle a alguien, ¿verdad? Aun cuando el enfoque pueda estar un poco equivocado en la manera en que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero ¿se acuerdan a Pablo y Silas cuando estaban encarcelados? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, de acuerdo con el sistema legalista en que se había formado este joven acaudalado, descansando en las obras, en esas obras de justicia, este joven estaba buscando conocimiento respecto a cuál era la gran obra que tenía que realizar para obtener la vida eterna. Se sentía vacío, sentía culpa e insatisfecha. Probablemente lo que podríamos llamar un anhelo frustrado, una duda dolorosa en relación o respecto a su relación con Dios. Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, la vida eterna se refiere a calidad de vida, no a cantidad. No simplemente a vivir para siempre, sino a poseer la misma vida de la que Dios es la fuente. De modo compasivo, Él le concede al hombre, a los creyentes, la vida eterna. ¿Qué dice Juan 17, 2 y 3? Juan 17, 2 y 3. Bueno, la vida eterna es una persona. Esa persona es Jesucristo. Aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Tener al Hijo es tener al Padre. Tener al Hijo es tener al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, como dice él, a quien has enviado. Primera de Juan 5:20. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él mismo dijo, yo soy la vida. Él no es una opción entre muchas otras. Él es la vida, la única vida, la vida eterna. No hay manera que el hombre pueda llegar al cielo aparte de Jesús. Y este hombre llega con esta asombrosa pregunta. Él llega queriendo saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. El problema de este hombre estaba en su mala interpretación y su mal uso de la palabra bueno. Lo emplea con relación a Cristo. Con este calificativo tan solo quería elogiarlo como un buen maestro. Fíjense que él asocia bueno con la palabra maestro. O sea, para él era un enviado por Dios. Del mismo modo, el individuo se consideraba a sí mismo y a sus correligionarios igualmente de buenos. No es que considerara al maestro solo bueno, todos ellos se consideraban buenos, contrario a lo que la Biblia describe acerca de la condición humana, donde la palabra de Dios es sumamente clara en que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno.
No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Ahora el Señor sabía lo que estaba en el corazón de este hombre, como sabe también lo que hay en el corazón de todos los hombres. Y es interesante, pero Él no desafía a este muchacho, a este joven, a este religioso a creer. No lo desafía a creer. ¿Por qué? Porque sabía que para escapar de la ira eterna, primero tenía que confrontarlo con el juicio por el pecado que vendría sobre él, como sobre todos los pecadores. Primero tendría que llevarlo al punto de entender que necesitaba el arrepentimiento y el perdón. Para esto es esencial mostrarle a una persona que está perdida. Y eso es algo, dije al principio, que no puede faltar de ninguna predicación del Evangelio. Hay que hablarle a las personas de la realidad del pecado, de la universalidad del pecado. Todos somos pecadores y de las consecuencias del pecado. Es importante que la gente entienda lo que es pecado, algo que todos cometemos. Y si hoy estamos aquí y nos llamamos hijos de Dios, es por la gracia divina, porque en un punto del camino escuchamos el Evangelio y vimos nuestra verdadera condición y Dios nos llevó al arrepentimiento y a la fe. Ahora el Señor le lanza un reto, Él le hace una pregunta y el Señor le lanza otra pregunta en forma de reto. Verso 18 y 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El Señor quería saber por qué este hombre, o sea, no es que él necesitara información. Él necesitaba mostrarle al hombre por qué estaba empleando la palabra bueno y lo que significaba realmente ser bueno. Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y luego le dice los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, cuando Jesús le hace esta pregunta y seguidamente la afirmación, ninguno hay bueno sino uno, Dios, quiero aclarar que en ningún sentido Jesús estaba negando que Él fuera Dios. Él quería ver qué tan dispuesto o qué tan consciente estaba este hombre de quién era la persona con la que Él estaba hablando. Ese habría sido un momento maravilloso para que aquel joven le dijera, sí, pero tú eres Dios. Pero tristemente esta no fue su respuesta. Por eso él quería reprender esa inadecuada comprensión que tenía el hombre acerca de la palabra bueno. Quería redefinirla en relación con Dios. Bueno, a diferencia de malo, es algo absoluto, no relativo. Desde una perspectiva humana, las personas pueden ser más o menos buenas o malas. Y digo desde una perspectiva humana, porque delante de Dios el hombre no es bueno. Sin embargo, Él, y solo Él, es absoluta y perfectamente bueno. Es decir, que para el hombre entender su verdadera condición, no se puede comparar con otro ser humano. Aun cuando su inclinación natural, carnal, lo lleve a querer mirar a fulanito y a menganito. Y generalmente va a mirar personas peores que él. ¿Para qué? Para verse bien, dependiendo de quién es la persona con la que se está comparando. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Antes que una persona pueda entender el Evangelio, antes que pueda recibir las buenas nuevas, debe recibir las malas noticias, las malas nuevas.
¿verdad? Y es que no somos buenos a los ojos de Dios. Y que ninguna cantidad de esfuerzo que el hombre haga, ninguna cantidad de observancia religiosa hará que el hombre sea bueno. La evidencia de la Biblia al respecto es abrumadora. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué dice Romanos 3:20? Si alguien puede leerlo. Romanos 3:20. No hay obra que el hombre pueda hacer que lo justifique. Ese es el verso 20, el 28 que dice, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en él. No hay obras. ¿Por qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. En cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué? Porque la producción, la fuente de la que emanan esas obras, es mala. En el mismo pasaje de Romanos que leyó la hermana, en el capítulo 3, allí está esa porción muy conocida. A partir del verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso usted no le está haciendo un favor a una persona que usted le va a predicar y no menciona la palabra pecado. Sé que la gente hoy se ofende cuando usted le dice que son pecadores. Ahora creo que es sabio también incluirse cuando usted le va a presentar el evangelio. Todos somos pecadores. Ahora explíquele la diferencia entre su vida y la de esa persona. Todos estábamos perdidos. Pero Dios ha proporcionado un remedio para ese mal humano, para nuestro gran problema. Y no es precisamente nuestras buenas obras. Ahora, usted podrá estar pensando, bueno, pastor, ¿y por qué Jesús, cuando este hombre le pregunta qué hacer, qué tiene que hacer para guardar la vida eterna, él menciona los mandamientos? Bueno, porque esa es la verdad. ¿Cómo que la verdad? Sí. Si realmente hubiera un hombre en esta tierra capaz de guardar todos los mandamientos a la perfección, podría entrar al cielo por sus buenas obras. Se ganaría el cielo, pero como eso es imposible. Es imposible. Entonces, ¿por qué Jesús lo menciona? Para demostrarle al hombre su incapacidad para guardarlos. La ley es un espejo que le muestra al hombre su verdadera condición. Le da una lista. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Tú le puedes preguntar a alguien, bueno, ¿alguna vez has traicionado a tu esposa? Probablemente muchos digan, no, yo no lo he hecho. Pero si quiere llevarlo más al límite, un buen ejemplo es lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5? ¿Saben lo que dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Nunca has mirado a una mujer para codiciarla? Bueno, si te dice que no, entonces el problema que tiene es, aparte de adúltero, es mentiroso. No, pero hay gente que lo hace, lo dice. No mates. Jesús dijo que si te llenas de ira contra una persona es como si lo hubieras asesinado. No hurtes.
no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos estos ejemplos, menos uno, que probablemente haya sido una paráfrasis de varias enseñanzas, porque no aparece de manera textual en los 10 mandamientos, solo aquí en el relato de Marcos, que es no defraudes, puede ser una paráfrasis del mandamiento sobre no codiciar. Pero la realidad es que todos estos forman parte de la segunda mitad de los 10 mandamientos, que tienen que ver con las relaciones humanas. A diferencia de los primeros 5 que tienen que ver con la relación de una persona con Dios. Y vuelvo, los mandamientos son una buena regla para confrontar al hombre, para que el hombre se dé cuenta de por qué la Biblia dice que somos pecadores y que todos estamos perdidos. Hay un evangelista muy conocido en YouTube que me gusta mucho sus videos. Él suele usar los 10 mandamientos para evangelizar. Él se llama Ray Comfort y generalmente tiene encuentros con las personas en la calle y casi todas sus presentaciones giran alrededor de los 10 mandamientos y él siempre le pregunta a las personas, ¿nunca has dicho una mentira? Bueno, sí, he dicho una mentira. ¿Y el que dice mentira qué es? Un mentiroso. Bueno, y el día del juicio, cuando te encuentres con Dios, ¿cómo crees que Dios te va a encontrar? ¿Inocente o culpable? Entonces, cuando la persona llega al punto de entender que es un pecador, es cuando está lista para la gracia de Dios. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Y no lo hace una sola vez. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Allí junto al pozo de Jacob en Sicar, cuando él le dice de pronto a aquella mujer, trae a tu marido. Y ella le dice, no, Señor, no tengo marido. Y él le dice, muy bien, has dicho, en verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, la confrontó con la realidad de su pecado. Cuando Jesús confronta a este hombre, está haciendo exactamente lo mismo. Ahora yo quiero que usted analice la forma como Jesús evangeliza y los inventos contemporáneos hoy para evangelizar. Se ha tratado de endulzar tanto el mensaje para no ofender, para no hacerle, para hacerle agradable al oído a la gente. Y a veces hay presentaciones que usted las escucha y carecen de un punto en el que se hable del pecado y de la condición del hombre en el pecado, que es una condición perdida. Hermanos, yo lo he dicho otras veces, Juan 3:16 es un pasaje hermoso. Muchos predicadores lo usan en sus evangelizaciones. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su... Muy bien, se puede usar. Pero es que una persona perdida, un impío, un rebelde, un enemigo de Dios, no está preparado para recibir ese mensaje antes de que haya sido confrontado con la realidad de su pecado. Porque es que la persona se dé cuenta que está perdido. Entonces, cuando está listo para recibir la gracia de Dios, es cuando podemos decirle, hay una esperanza, hay un remedio, y es la gracia divina. Es un favor que no merecemos. Ahora, miren lo engañado que estaba este hombre. Verso 20. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué tremendo! De verdad, me hubiera gustado conocer a este hombre para que me firmara un autógrafo. Tremendo. Lejos de sentirse condenado por su imposibilidad para alcanzar la perfección de la ley, igual que los compañeros religiosos que tenía, estaba convencido de que él era un fiel observador de la ley. Tenía una justicia de la que llenarse de orgullo. Todo lo he guardado desde mi juventud.
Esa frase revela el fracaso total de este hombre en entender que es un pecador, de entender la verdadera condición de su corazón. Jeremías 17:9, alguien que lo lea. Jeremías 17:9. ¿Qué dice? El corazón humano es engañoso y perverso. Luego Jesús diría en el Evangelio de Mateo que el corazón es la fuente de la que sale toda la maldad, porque del corazón sale, y ahí comienza Jesús a mencionar toda esa pecaminosidad que habita en el corazón del hombre. Si este hombre hubiera entendido la ley, si hubiera comprendido lo perdido que estaba, se olvidó de lo que, bueno, después Santiago enseñaría en el capítulo 2, verso 10 y 11. Si alguien puede leerlo, Santiago capítulo 2, verso 10 y verso 11. Si alguien puede leerlo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Más claro, ni el agua. Ahora, cuando Jesús ve la respuesta de este hombre, decide poner el dedo en la llaga. Como le dijo a la mujer, ve y trae tu marido. No podemos entender lo que viene a continuación como que Jesús aquí está enseñando la salvación por obras. En ninguna manera es la intención del maestro enseñar que ese hombre se iba a salvar por vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Jesús lo que quería era demostrarle a este hombre cuál era su verdadero problema, ya que no había querido verse en el espejo de la ley. No había tenido la honestidad suficiente para reconocer que estaba perdido, y entonces el Señor le hace un mandato. Dice la Biblia, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, aquí queda expuesto que este hombre era realmente un infractor de la ley. Era culpable de blasfemar de Dios al adorar otros dioses, su riqueza, sus posesiones. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:24? Mateo 6:24, si alguien puede leerlo. Este hombre tenía en su corazón el ídolo de la codicia. Tenía en su corazón la adoración por el dinero. Este hombre, tan cerca de la salvación, la tenía frente a él y sin embargo se le escapó. Se le escapó porque no estuvo dispuesto a reconocer su verdadero problema. Amaba más el dinero que a Dios. Si él hubiera estado dispuesto a hacer esto, habría revelado verdaderamente una actitud de arrepentimiento. Le voy a poner un ejemplo muy conocido, también de los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas. Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Señor, si he hecho algo y he defraudado a alguien, ahora voy a devolver todo. El Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, no porque él estuviera haciendo algo que le hizo ganar la salvación, sino porque demostró su arrepentimiento al estar dispuesto a desprenderse de aquello que tanto amaba. Vamos ahora a considerar la instrucción de Jesús. Está en los versículos del 23 al 31, pero me gustaría ver cómo el Señor pone a las riquezas en su perspectiva correcta.
y lo hace en los versículos del 23 al 27. Dice él: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, el punto no es tener riquezas. El punto es confiar en ellas. El punto no es tener dinero, el punto es amar al dinero. Y qué difícil es tenerlo y no amarlo. Qué difícil es tenerlo y no confiar en él, ¿verdad? Así que por eso él dice estas palabras. Ellos se asombraron de lo que Jesús le dice. En su cultura se suponía que la riqueza y el poder eran señales de bendición divina. Mientras más rico era una persona, más bendiciones Dios le había dado. Por el contrario, entrar en el reino es difícil para los ricos, al menos por 3 razones. Primero, porque la riqueza da una falsa sensación de seguridad. Es cierto que el dinero resuelve muchos problemas de este lado, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Calma los nervios, porque cuando no hay se alteran los nervios. Pero mucho cuidado, el dinero no puede resolver todos los problemas. Es más, los problemas más importantes, a veces el dinero no puede resolverlo. ¿Ustedes se acuerdan de el fundador de Apple? Steve Jobs. ¿Se acuerdan de él, no? Y saben cómo murió. Qué tremendo. Un hombre con tanto dinero y no pudo comprar su salud. Es solo un caso. Menos aún se puede comprar el cielo. Miren lo que dice Proverbios de esta seguridad que algunos encuentran en el dinero. Proverbios 10:15, si alguien puede leerlo. Proverbios 10:15. Las riquezas de ricos son su ciudad fortificada. Ya, 15a, es la primera. Ahí. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, es como si estuviera viviendo en un lugar totalmente seguro. Proverbios 18:11, si alguien puede leerlo. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro alto en su imaginación. Aquí da más detalles. Dice que es como un muro alto en su imaginación. Es un engaño. Es un engaño. Miren lo que Pablo le aconsejó a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 9. Primera a Timoteo 6, 9. Si alguien puede leerlo. Primera a Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Puede usted encontrar palabras más claras sobre este tema que la que acabamos de leer? Y en ese mismo capítulo, en el verso 17, Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Eso se llama equilibrio. Él reconoce que hay personas ricas que conocen a Dios, que creen en Él, pero les advierte, le dice: mándales a que no pongan su confianza en las riquezas. La Biblia dice en otro pasaje que las riquezas les salen alas y vuelan al cielo, desaparecen. Hoy las puedes tener y en cuestión de unos minutos se van, desaparecen. Por eso la riqueza les da una falsa sensación de seguridad a la gente. Cree que si se tiene una bastante alta cuenta bancaria, eso ya es todo. No, no lo es todo. No lo es todo. Segundo, los ricos además están consumidos con las cosas del mundo. Y el Señor dijo que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Puedes estar viviendo con problemas distintos a los que tienen aquellos que no tienen dinero. Pero muy pronto te vas a dar cuenta que ese vacío espiritual no hay cosa material que lo pueda llenar. Te vas a dar cuenta que los problemas verdaderos con los que vas a lidiar, el dinero no los puede solucionar. Una persona puede vivir engañada creyendo que con tener dinero está seguro. Pero esa tristeza del alma, ese vacío, ese sentimiento de culpa, esa inseguridad cuando llegue la hora de la muerte, porque va a llegar. Y por cierto, le llega a los ricos y a los pobres. Y cuando se tengan que enfrentar con la eternidad, ese sentimiento de inseguridad, ¿qué va a pasar conmigo? Y si es verdad que hay un infierno, como dicen los religiosos, estoy en un gran problema. Sí, en un gran problema, no podrás pagar por tu salvación. Pablo advirtió en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, 1 Timoteo 6, 10, si alguien puede leerlo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Los he visto, hermanos. Yo he visto personas llegar de Cuba, por ejemplo, donde su historial de fidelidad era tremendo. Llegaron a este país y perdieron el rumbo. Alguien dice, el dinero los echó a perder. Yo creo que la prosperidad a veces es una prueba más grande que la escasez, porque pone de manifiesto lo que siempre hemos sido. Y a veces la codicia ha echado a perder a mucha gente. Sí, es cierto, vivimos en un país de grandes oportunidades. Usted puede tener aquí lo que anhele humanamente, sin caer en codicias, pero mucho cuidado con perder el rumbo y pensar que eso es lo más importante, al punto que estás dispuesto a sacrificar las cosas que más valen. Por último, los ricos tienden a ser egoístas y a buscar la realización y la gratificación personal. Al igual que aquel hombre rico que vivía enamorado de sí mismo, ¿se acuerdan en Lucas 16? Y que decidió aumentar sus graneros y echar más y echar más. Y de pronto el Señor irrumpió en su vida y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Bueno, ¿para quién será? Para los nenes que no trabajaron para ganárselo, para esos parásitos que tuviste en tu casa y que lo que les estás dejando como herencia es una trampa para su propia destrucción. Los discípulos se asombraron. Ya lo dijimos, ellos no estaban acostumbrados a esto. Pero el Señor les vuelve a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Qué tremendo. Entonces ellos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Bueno, en realidad la salvación es una obra de Dios y solo de Dios. A veces un pobre que se cree bueno es también un gran problema. Por eso la salvación es un milagro que Dios produce. Cuando la vida es confrontada con el evangelio y la realidad de su condición, entonces puede orar como aquel publicano que dijo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la pobreza de las riquezas. Ahora veamos las riquezas de la pobreza. Verso 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Bueno, aquí el Señor presenta la gloriosa bendición
de conocerle, porque tiene implicaciones no solo para el presente. La vida eterna no es algo que vamos a recibir cuando nos llegue la hora de morir. La vida eterna la comenzamos a vivir desde que conocemos a Cristo. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque con Cristo y solo con Él es que podemos verdaderamente disfrutar de las cosas de la vida. Ahora, de este lado, a veces hay un precio que se paga por la obediencia. Mucha gente odia a Dios y nos va a odiar a nosotros. Eso traerá persecución. Eso nos llevará por momentos de nuestra vida a tener que renunciar a cosas de las que no quisiéramos tener que renunciar. Pero recuerda, la historia no termina para nosotros de este lado. Puede que esto aquí se nos muestre difícil. De hecho, la Biblia dice que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero las cuentas no han terminado. Lo mejor para nosotros está por venir. Jean Elio dijo estas palabras: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. El Señor no te va a pedir que te deshagas de aquellas cosas que quizás con sacrificio has logrado. No te lo va a pedir, no es este pasaje un llamado al desprendimiento para acercarte a Dios con un voto de pobreza, no. La enseñanza es estar dispuesto a hacerlo si el Señor lo demanda. Y no poner tu corazón en aquello que has logrado. Recordar siempre buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y el Señor suplirá todo aquello que necesitemos. Esa es la verdadera bendición. Ahora esto solo se logra por fe. Dándonos cuenta que somos criaturas frágiles. Y que por mucho que podamos lograr de este lado, nos enfermamos, morimos. Y entre enfermarse y morir, mucho llanto y dolor. ¿Te has puesto a pensar cuán frágil es la vida humana? Lo que sucede es que cuando tenemos salud no pensamos en eso. Cuando somos jóvenes nos creemos que siempre nos vamos a mantener así. Pero la vida se va y se va rápido. Y todos los días Dios nos está recordando que tenemos una cita que no podemos aplazar. Un día va a llegar. ¿Estás tú preparado para eso? Yo decía el miércoles lo que he estado repitiendo cada vez que tengo una oportunidad en algún servicio. Funeral, ¿no? Generalmente son esos los momentos en que lo digo. El hombre no está preparado para vivir hasta que realmente no está preparado para morir. Y para estar preparado para morir, es lo que dice Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No todo termina de este lado. Dentro de cada uno de nosotros hay un alma que es inmortal. Otros lo llaman la conciencia, le ponen otros nombres, pero la realidad es que dentro de cada ser humano hay algo que no va a morir. Y va a pasar a otro lugar. La Biblia llama el cielo el infierno. Ese día va a llegar. ¿Estás tú preparado para eso? ¿O harás lo mismo que este joven? ¿Darás la espalda al mensaje simplemente porque hay cosas que te esclavizan? El problema que tenía este muchacho eran sus riquezas. Pero ese no es precisamente el mismo problema que tienen todos. Todos tenemos un punto ahí donde el diablo sabe que nos puede dar, esclavizarnos, arrastrarnos. Tal vez tu problema no es el dinero. Puede ser que sea el sexo, el mal uso del sexo, las mujeres o los hombres, depende de quién sea, ¿verdad? O tal vez la fama, te gusta que otros te nombren, o la codicia, no sé, podríamos ponerle diferentes nombres, pero todos tenemos un ídolo secreto en nuestro interior que solo Dios lo conoce. ¿Estás dispuesto a quitar ese ídolo de tu corazón y dejar que Jesús ocupe ese lugar? Dios quiera que sí. Que el Señor nos bendiga.